Vamos entonces a ver cirrosis, ¿no? Recuerden que la cirrosis es la vía final de lesión de cualquier noxa en el hígado, ¿ya? De cualquier injuria en el hígado. Entonces, la cirrosis hepática hay que definirla desde el punto de vista anatomopatológico. Entonces, veamos acá un poquito de la patogenia, ¿no? En lo que viene a ser la histología del hígado, vemos acá los hepatocitos, vemos acá sus capilares, que son los sinusoides, ven acá el macrófago, que es la célula de Kupffer, y ven acá también esto de amarillo, que es, ¿no es cierto?, la célula de hito o lipocito, que almacena vitamina A en el espacio subendotelial, ¿correcto? Entonces, cuando hay una noxa, una injuria en el hígado, doctores, estas células de hito se convierten en fibroblastos. Eso acuérdense. La célula de hito empieza a convertirse en fibroblasto y como fibroblasto empieza a secretar estas hebras que están viendo ahí como hilos, que viene a ser colágeno, induciendo fibrosis en el espacio subendotelial. Entonces empieza a alterar la arquitectura normal del hígado, porque está secretando matriz extracelular. Y esa alteración en la anatomía, en la arquitectura, va a alterar los vasos, los capilares, generando hipertensión portal. En los adultos, la causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis, porque al final la alteración anatómica genera alteración vascular. ¿Se dan cuenta? Esa es la proyección. Entonces se forma acá bastante material extracelular, fibrosis, y luego empiezan a generarse nódulos de regeneración. Y ahí recién hablamos de cirrosis. Entonces, ojo con ese dato. La cirrosis es fibrosis más nódulos de regeneración o nódulos hiperplásicos. Ahí hablamos de cirrosis hepática, ¿correcto? Entonces, si hacemos una biopsia del hígado, cuando estamos sospechando una cirrosis, utilizamos el score de Metavir para ver el grado de fibrosis, ¿correcto? Entonces, este es el grado leve, ¿no?, de fibrosis, F1. Porque miren, solo el espacio periportal está como que recién empezando a tener fibrosis. F1. Esto es fibrosis leve. El F2 ya se empiezan a formar trayectos, miren, entre los espacios portales. Una fibrosis moderada. Moderada. Y este de acá es el F3, fibrosis severa, cuando ya esos tractos entre los espacios portales se completan. Y este es el F4, que es cirrosis, porque ya se han formado, además de la fibrosis, nódulos de regeneración o nódulos hiperplásicos. Vean la diferencia. Entonces miren, fibrosis leve en el espacio periportal, moderada, F2, cuando se forman trayectos, cuando ya esos trayectos se completan entre los espacios portales, eso es severo, ese es F3, y el F4 es cirrosis, porque es fibrosis más nódulos de regeneración, ¿ya? Entonces, esta es la forma invasiva para diagnosticar como tal la cirrosis. Pero también tenemos una forma no invasiva. Y las formas o las pruebas no invasivas para determinar el grado de fibrosis en el hígado es mediante el índice de APRI, que es medir, ¿no es cierto?, transaminasas, TGO, sobre el recuento de plaquetas. Es un cociente. Si ese cociente sale más de 2, TGO sobre recuento de plaquetas más de 2, nos indica cirrosis hepática, doctores. O una prueba de imagen llamada FibroScan. El FibroScan o elastografía, doctores, nos mide el grado de fibrosis del hígado. Cuando es más de 12 kilopascales la resistencia, nos indica que el hígado ya está en estado cirrótico.
Entonces, cuando el cociente o índice de APRI es más de 2, o en el FibroScan es más de 12 kilopascales la resistencia, nos indica que ya el hígado probablemente está en un estado de cirrosis. Muy bien. La etiología, bien preguntado, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de cirrosis, doctores? Alcohol, la llamada cirrosis nutricional también, ¿no? Entonces el alcohol es la causa, el consumo de alcohol crónico, más de 40, 50 gramos al día, ¿no es cierto? Recuerden, el etanol se metaboliza acetaldehído y el acetaldehído es el metabolito tóxico que va a generar daño en el hígado. Y la exposición crónica, la exposición progresiva, va a producir finalmente, cirrosis, ¿ya? Entonces, la causa más frecuente. Y su cirrosis es, en la cirrosis producida por alcohol, se forman nódulos pequeños. Esos nódulos de regeneración son pequeños, por eso se llama también cirrosis micronodular. El alcohol produce cirrosis micronodular, a diferencia de los virus, que son la segunda causa más frecuente de cirrosis, ¿no? Los que cronifican, B, C o el D en la superinfección. Entonces los virus son la segunda causa más frecuente, pero su cirrosis se llama macronodular, porque se generan nódulos hiperplásicos grandes. Entonces diferente, macronodular. Luego están los problemas autoinmunes, ¿ya? Por ejemplo, la hepatitis autoinmune, ¿no es cierto?, que tiene su anticuerpo, antimúsculo liso, que es el más específico. La cirrosis biliar primaria, que tiene su antimitocondrial positivo. La colangitis esclerosante primaria, que tiene ANCA-P positivo. Entonces, miren, esos problemas autoinmunes que tienen anticuerpos son los que van a asociarse finalmente a producir cirrosis. También tenemos los fármacos hepatotóxicos que a la larga pueden llevar a cirrosis. El consumo de arsénico crónico, metotrexate, ojo, metotrexate, ¿no? Bueno, tóxicos como el arsénico, fármacos como metotrexate, amiodarona, isoniazida de manera crónica pueden inducir cirrosis. Muy bien. Luego también tenemos los problemas genético-hereditarios, ¿no? Por ejemplo, el que produce la piel bronceada le llaman, ¿no? Hemocromatosis hereditaria. O sea, el depósito de hierro, ¿no? Depósito de hierro, hemocromatosis. La enfermedad de Wilson, que te da en semiología en el ojo, recuerden, en la córnea se deposita el cobre, ¿no? En la membrana de De Smet de la córnea. Entonces el cobre nos da por depósito en la membrana de De Smet de la córnea el anillo de Kaiser y Fleschner. Anillo de Kaiser y Fleschner. Es semiología, enfermedad de Wilson, ¿no? Que va también con cirrosis. El déficit de alfa-1 antitripsina, que da enfisema pulmonar, ¿no es cierto? En neumología, enfisema pulmonar con cirrosis. Enfisema pulmonar con cirrosis, déficit de alfa-1 antitripsina. Y luego ya patologías raras como mucopolisacaridosis, la galactosemia, ¿no es cierto?, que da vómitos, problemas neurológicos. Está contraindicada la lactancia materna, recuerden, en la lactosemia. A nivel ocular nos da la catarata en mancha en gota de aceite, le llaman, ¿no? Catarata en mancha en gota de aceite. La fibrosis quística en los niñitos, ¿no? La fibrosis quística que nos va a dar también cirrosis, etcétera. Neumonías, ¿no? Por pseudomonas, etcétera. Muy bien, entonces son problemas que también se asocian. Pero a la cabeza está el alcohol como causa más frecuente. El diagnóstico clínico lo vamos a ver por la lesión hepática que produce la cirrosis y por la hipertensión portal. Entonces, por la falla hepática, ¿no es cierto? Porque al final la alteración anatómica produce alteración funcional. Entonces, por la alteración en la función, la insuficiencia hepática nos va a dar ciertos síntomas. Se va a empezar a acumular bilirrubina, predominio directo, produciendo el signo clínico más frecuente de cirrosis, ictericia, signo clínico más frecuente. ¿Correcto? La ictericia. Encefalopatía, por el acúmulo de sustancias tóxicas, amoníaco.
Coagulopatía, por el déficit en la producción de factores de coagulación. Recuerden, el hígado produce factores de coagulación. Entonces, si falla, va a haber coagulopatía, se prolonga el tiempo de protrombina, etc. Edema, porque se deja de producir albúmina. Recuerden que la albúmina es el marcador de falla hepática crónica. Entonces, un paciente con cirrosis típicamente tiene la albúmina baja, porque el hígado produce la albúmina. Entonces, como hay falla hepática crónica, se deja de producir albúmina. Entonces, esa hipoalbuminemia baja la presión oncótica y el líquido de los vasos empieza a salir al intersticio, produciendo edema. ¿Correcto? Entonces, tenemos esos datos. El paciente va a estar con astenia, con fatiga. ¿Y eso por qué? Porque recuerden una función del hígado que es compartida con el riñón, que es la gluconeogénesis hepática. O sea, producen nueva glucosa, ¿no? El hígado y el riñón. Entonces, por eso los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, los pacientes con cirrosis hepática, los vas a ver con fatiga, con astenia, porque está disminuida la gluconeogénesis, la producción de nueva glucosa. ¿Ya? Por eso en cirrosis hepática, si te preguntan el signo clínico más frecuente, ictericia, y el síntoma más frecuente, astenia o fatiga. Eso acuérdense. El hiperestrogenismo se produce porque el hígado metaboliza los estrógenos, doctores. Entonces, al estar en insuficiencia hepática, empieza el estrógeno a acumularse, y eso en los varones, sobre todo, ¿qué va a generar? Ginecomastia, va a generar atrofia testicular, las telangiectasias o arañas vasculares, que son las lesiones dermatológicas más frecuentes en los pacientes con cirrosis. Las arañitas vasculares o telangiectasias. El famoso eritema palmar, el eritema palmar, ¿no? Que se produce. Muy bien, todo eso entonces se presenta por el hiperestrogenismo, ¿ya? Y luego viene por la hipertensión portal, ¿correcto? Por la hipertensión portal, acá corregimos, es hipertensión portal. Debido a la hipertensión portal, cuando ya se complica la cirrosis y genera hipertensión portal, empieza también a producirse datos, ¿no es cierto? Debido a la hipertensión portal va a haber esplenomegalia, va a haber ascitis, va a haber formación de varices gastroesofágicas y estas sangran, también por los shunts que se forman encefalopatías. Eso es por la hipertensión portal, ¿correcto? Esplenomegalia, ascitis, hemorragia varicosa, encefalopatía. Son datos de hipertensión portal. O sea, ahí vamos a ver las complicaciones, pues, del paciente con cirrosis, ¿no? Muy bien, un hígado pequeño, duro, es lo que se palpa, ¿no es cierto? Y la esplenomegalia por la hipertensión portal, que nos pueden decir matidez en el quinto espacio intercostal izquierdo. Matidez en el quinto espacio intercostal izquierdo. Lo cual nos habla de esplenomegalia, ¿no? Porque se conoce con el nombre de espacio de Traube. Acuérdense, espacio de Traube. Muy bien. Y por la esplenomegalia va a haber pancitopenia. Ojo, va a haber anemia, leucopenia y trombocitopenia. ¿Ya? Eso es también por la esplenomegalia, dato de la hipertensión portal. Va a presentarse pancitopenia. ¿Ya? Pancitopenia. Muy bien. Vamos a ver los tipos de hipertensión portal. Es importante recordar, ¿ya? Los tipos de hipertensión portal. Entonces, en el hígado, la definición de hipertensión portal, recuerden, es una gradiente porto-cava más de 5 milímetros de mercurio. Esa es la definición de hipertensión portal. Gradiente porto-cava más de 5. ¿Ya? Muy bien. Entonces, conforme esto va aumentando, van apareciendo complicaciones. El clásico ejemplo que deben recordar es de las varices gastroesofágicas. Cuando este gradiente es más de 10,
se forman las varices gastroesofágicas y cuando es más de 12 ya empiezan a sangrar las varices gastroesofágicas. Entonces, como te das cuenta, conforme la gradiente Porto-Cava va aumentando, el pronóstico va empeorando. Porque la principal causa de muerte del paciente con cirrosis es la hemorragia varicosa. Es la principal causa de muerte. Muy bien, entonces los tipos de hipertensión se clasifican de esta manera: prehepática, intrahepática y poshepática. En los adultos, la más frecuente es esta, la intrahepática, sinusoidal, porque la causa más frecuente, ¿quién es? Cirrosis. Cirrosis. Esa es la más frecuente, intrahepática sinusoidal, en los adultos. Porque luego está la postsinusoidal, que es la enfermedad veno-oclusiva, y la presinusoidal, que es por un parásito que debes acordarte, que es esquistosoma. Entonces ahí están los tipos de hipertensión intrahepática, ¿no? Muy bien. Pero luego tienes también la prehepática, por trombosis de la vena porta, por trombosis de la vena esplénica. Esta es la causa más frecuente de hipertensión portal en lactantes. En adultos es cirrosis, en lactantes es esto, trombosis de la vena porta por infección del cordón, onfalitis, o por cateterización de la vena umbilical. Entonces, mucho cuidado, en los recién nacidos, lactantes, por infección o por cateterización de la vena umbilical, se puede producir lesión y se forma una trombosis de la vena porta que va a generar una hipertensión portal. Entonces, un lactante, un recién nacido, cuando veas que tiene varices gastroesofágicas, es porque ha hecho esta complicación, trombosis de la vena porta. Entonces, lactantes tienes que sospechar eso. Y la poshepática, ¿no es cierto? La poshepática, tu típica trombosis de las venas suprahepáticas, síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari es la trombosis de las venas suprahepáticas. Lo vemos como complicación de ciertas patologías que aumentan la trombosis, como hemoglobinuria paroxística nocturna, policitemia vera. ¿Ya? Acuérdense, hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? con su test de HAM positivo, o la policitemia vera, que es la neoplasia de los glóbulos rojos, van a generar este problema, ¿no? Trombosis de las suprahepáticas, o ya problemas extrahepáticos como la pericarditis constrictiva, que también puede generar una hipertensión portal poshepática, ¿ya? Muy bien, entonces la hipertensión portal, como ya les comenté, genera pues ascitis, genera las varices, genera la encefalopatía, genera la circulación colateral, ¿no es cierto? Todo ello, la esplenomegalia, es producido por la hipertensión portal. Y ahí ya la cirrosis se llama descompensada. En el pronóstico tenemos esto, el score de Chailly. El score de Chailly nos evalúa el pronóstico del paciente con cirrosis, ¿ya? Y tiene 5 parámetros que se conocen con la mnemotecnia BATEA. La B de bilirrubina, A de albúmina, T de tiempo de protrombina, la E de encefalopatía y la A de ascitis. La A de ascitis. Entonces, esa es la mnemotecnia para recordar Chailly-Pugh, donde se da un puntaje, ¿no es cierto? Un puntaje y nos mide, pues, el estadiaje. Decimos Chailly A cuando tiene 5 a 6 puntos y la mortalidad es 10%. Chailly B de 7 a 9, 30%, y Chailly C de 10 a 15, que es una mortalidad del 82%. Este pronóstico que nos mide Chailly es a largo plazo, porque es a un año. En cambio, el pronóstico a corto plazo lo evaluamos con el score de Mel, a 3 meses. Entonces tiene esa ventaja el score de Mel, que evalúa estos 3 parámetros. Evalúa bilirrubina, evalúa INR y evalúa creatinina para el síndrome hepatorrenal. Entonces, acá no se evalúa a corto plazo el score de Mel, a 3 meses, ¿no? Esa es una ventaja. Y solo tiene 3 parámetros, bilirrubina, INR, creatinina, que de acuerdo al valor que tienen, también se le da un puntaje.
Menos de 9 puntos, miren, la mortalidad es baja, y a partir de 10 la mortalidad aumenta de forma considerable. Por eso, ¿a qué pacientes vas a indicar trasplante hepático? Chailly B, Chailly C, o sea, a partir de 7 puntos en el Chailly, o a partir de 10 puntos en el score de Mel. A esos pacientes indicamos trasplante hepático. ¿Correcto? Chailly B, C o score de Mel a partir de los 10 puntos. Muy bien. Recordar que, ¿no es cierto?, podemos aprovechar acá para comentar que la albúmina es el marcador de falla hepática crónica, el tiempo de protrombina es el marcador de falla hepática aguda, y la bilirrubina definitivamente es el dato clínico que más frecuentemente se altera en la cirrosis, ¿no? Muy bien. Vamos con las complicaciones. ¿Cuándo decimos que la cirrosis está descompensada? Cuando empieza a tener complicaciones. La citis del paciente con cirrosis es una de las complicaciones más frecuentes. Y lo que va a producir es un trasudado. Recuerden que en cirrosis es un trasudado. Ojo, trasudado. El mecanismo fisiopatológico que lo produce es la vasodilatación esplácnica y el hiperaldosteronismo secundario. Eso recuerden. El paciente con cirrosis desarrolla un hiperaldosteronismo secundario. Entonces la aldosterona va a retener más agua, más sodio, eso aumenta la volemia y eso obviamente va a generar mayor trasudado, ¿ya? Entonces la clínica es distensión abdominal, signo de la oleada, matidez desplazable, peloteo, ¿no es cierto?, lo que nos orienta a la citis. Pero definitivamente la ecografía nos detecta pequeñas cantidades de líquido a partir de 100 mililitros, ¿no es cierto? Y nos indica, recuerden, ¿por qué trasudado? Acá me faltaba decirles, porque la gradiente de albúmina es más de 1.1, ahí es trasudado. Porque cuando son exudados, como por ejemplo la tuberculosis peritoneal que genera citis, es exudado y la gradiente de albúmina es menor a 1.1. Entonces eso acuérdense, ¿no? Cuando es trasudado, cuando es exudado. Dicho sea de paso, la causa más frecuente de trasudado en ascitis es la cirrosis hepática, ¿no? Diferente al pulmón, ¿no? Haciendo analogía. En el pulmón, o sea, el derrame pleural, cuando es trasudado, ¿cuál es la causa más frecuente? Falla cardíaca, ¿no es cierto? Falla cardíaca. Entonces tienen que hacer analogía, porque es una forma también de aprendizaje, ¿ya? La analogía. Trasudado en el pulmón, falla cardíaca. Trasudado en la cavidad peritoneal, abdominal, la citis, cirrosis, ¿correcto? Muy bien. Tratamiento de la citis, dieta hiposódica, vía baja en sodio, y los diuréticos, donde el más importante es la espironolactona, porque es el que va a bloquear a la aldosterona. Entonces la espironolactona es el diurético de base. La dosis es 100 miligramos por día, dosis inicial. Diferente a la dosis que das en falla cardíaca, porque en falla cardíaca la espironolactona es a dosis antifibrótica, 25 miligramos por día. Acá es dosis diurética. Y lo complementas y es mejor dar dual junto con furosemida. 40 miligramos al día. Entonces 100, 40. Y puedes llevar a valores máximos por 4. Y en casos de una ascitis, atención, o sea, esa ascitis pues voluminosa, etcétera, que lo descompensa al paciente, ¿no? Se indica paracentesis evacuatoria. Entonces, paracentesis evacuatoria más infusión de albúmina, ¿no? Más infusión de albúmina en la ascitis atención. Muy bien. La peritonitis bacteriana espontánea es una infección monomicrobiana, cuya causa más frecuente son bacilos gram negativos. A la cabeza Escherichia coli. ¿Ya? A la cabeza Escherichia coli. Acá el paciente con cirrosis va a venir con fiebre, va a venir con dolor abdominal o se altera, ¿no es cierto?, el sensorio, hace encefalopatía, hace falla renal. Es decir, el paciente se descompensa.
Cuando un paciente con cirrosis se descompensa, descartar peritonitis bacteriana espontánea. O si viene con ya datos de infección, fiebre, dolor abdominal. El que nos va a confirmar es la paracentesis diagnóstica, que nos va a decir que el cultivo es positivo, leucocitos más de 500 o polimorfos más de 250. Esos datos, acuérdate, porque en una paracentesis de un paciente con cirrosis con esos datos nos están confirmando la peritonitis bacteriana espontánea. Y lo que hay que dar, porque esta es una peritonitis primaria, igual que en el síndrome nefrótico, manejo médico con antibióticos, ¿ya? El antibiótico de elección son la cefalosporina de tercera, ceftraxona, cefotaxime, son los antibióticos de elección para el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea. Y si tú quieres prevenir, para prevenir es quinolonas, cipro, norfloxacino, para prevenir. Doctor, ¿dónde voy a hacer prevención? Cuando veas tu paciente que tiene hemorragia varicosa. ¿Te acuerdas de hemorragia varicosa? Dabas octiotride más profilaxis antibiótica. Ahí das quinolona. Cuando hay hemorragia por varices, cuando el paciente tiene, ¿no es cierto?, en este caso, proteínas muy bajas en líquido acítico. Entonces ahí ya hay que dar profilaxis antibiótica. Pero sobre todo acuérdate de la hemorragia varicosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para tratar cefalosporina de tercera y para prevenir quinolonas. No se confundan, ¿ah? Muy bien. Otra complicación es la encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Debido a la hipertensión portal, a la formación de Shands, a la falla hepática, empiezan a acumularse metabolitos tóxicos, como el amoníaco, que es el más importante, que genera neurotoxicidad, el amoníaco. Hay factores precipitantes. El más importante es la hemorragia digestiva. Es el factor precipitante más frecuente, más importante. Entonces miren cómo una hemorragia por varices gastroesofágicas típico de cirrosis te lleva a infección, peritonitis, te lleva a encefalopatía, etc. Por eso la principal causa de muerte en cirrosis es la hemorragia varicosa, que ya lo hemos visto en el tema de hemorragia digestiva. Pues acá ya no lo coloco, lo hemos visto, ¿no?, en hemorragia digestiva. Muy bien, entonces tengan en cuenta ese dato, ¿eh? Hay otros factores que pueden precipitar hacia una encefalopatía en el paciente con cirrosis. Infecciones, una neumonía, una ITU, estreñimiento, mucho cuidado, el paciente con cirrosis no se puede estreñir. Fármacos, benzodiazepinas, AINES, descompensan al paciente con cirrosis. O la uremia, ¿no?, cuando hace falla renal, porque ya se agrega la urea como metabolito tóxico. Muy bien. Y acuérdense la clasificación por grados, ya que el diagnóstico de encefalopatía es clínico. El diagnóstico es clínico, ya que hay un desorden neuropsiquiátrico. Entonces, se dice que es grado 1 de encefalopatía cuando hay lentitud en el cesorio y a nivel psiquiátrico el paciente está eufórico, está irritable. ¿Estamos? Ahí es 1. 2, cuando ya entra en letargia, cuando tiene confusión parcial y aparece su famoso flapping o asterixis, que es el dato clínico que nos indica que es una encefalopatía metabólica, ¿no? También lo vemos en la uremia. Muy bien, entonces letargia, confusión parcial, asterixis, grado 2. Grado 3, somnolencia, confusión total, asterixis también. Pero miren, confusión total y somnolencia, ya eso es grado 3. ¿Estamos? Y el grado 4 ya es coma, y la parte psiquiátrica ya no es valorable, ¿ya? Entonces miren ahí la clasificación en grados de la encefalopatía hepática, ¿eh? Les pueden preguntar. Muy bien, y el tratamiento, la dieta debe ser normoproteica, ¿ya? Antes se pensaba, ¿no?, de dar una dieta hipoproteica, porque finalmente el amoníaco se forma de las proteínas, de su metabolismo. Pero ahora se sabe que la desnutrición lleva, ojo, a más complicación en el paciente con cirrosis.
Por eso ahora la dieta debe ser normoproteica. Acá debe ser 1, ¿ya? 1 gramo, ¿no? 1 gramo por kilo de peso de proteínas. Entonces, dieta normoproteica. Lactulosa, importante. Antibióticos como rifaximina, metronidazol. Y hasta el antagonista de las benzodiazepinas como flumazenilo. Ese es el arsenal terapéutico en encefalopatía. Básico su lactulosa, su antibiótico y en algunos casos flumazenilo, antagonista de las benzodiazepinas. Muy bien, otras complicaciones ya más raras puede ser el síndrome hepatorrenal, que es cuando la cirrosis empieza a producir falla renal. Entonces el paciente tiene oliguria, tiene aumento de creatinina, productos nitrogenados, pero cuando medimos el sodio en orina sale bajo, lo cual nos indica que es una falla prerrenal. Y uno podría pensar, doctor, si yo tengo una falla prerrenal, lo primero que debo descartar por nefrología es hipovolemia, ¿no es cierto? Hipovolemia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le damos fluidos, o sea, lo hidratamos bien, retiramos los diuréticos, porque el paciente puede estar tomando diuréticos, y vemos qué es lo que pasa con el paciente. Porque justamente el diagnóstico diferencial de este síndrome hepatorrenal es la falla de tipo prerrenal por hipovolemia. Entonces, ¿qué pasa si tú retiras los diuréticos y lo hidratas al paciente? Tu paciente mejora. Eso no es el síndrome hepatorrenal. Porque si tu paciente mejoró al hidratarlo y al retirar los diuréticos, es porque la falla prerrenal fue por hipovolemia. ¿Cuándo es un síndrome hepatorrenal? Cuando tienes una falla de tipo prerrenal, porque el sodio en orina es bajo, o la fracción excretoria en sodio es menos del 1%, pero no responde a los fluidos. Lo has hidratado, has retirado los diuréticos, no responde. Entonces no es hipovolemia. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando tienes una falla prerrenal que no responde a la reposición de fluidos, eso es un síndrome hepatorrenal. Porque si responde a los fluidos, eso es por hipovolemia. Y es su diagnóstico diferencial. Entonces hay que diferenciarlo así. Entonces, si no es por volemia, ¿cuál es el problema en el síndrome hepatorrenal? Es que es por un estado hemodinámico alterado. Por eso acá lo que hay que dar no es fluido, es expansores de volumen. Expansores, ojo, albúmina. También se opta por análogos de vasopresina, terlipresina, análogo de vasopresina. Pero el mejor tratamiento cuando ya hay un síndrome hepatorrenal es el trasplante hepático. ¿Ya? Muy bien, tengan en cuenta entonces ese dato. Muy bien. Otras complicaciones, la hipertensión portopulmonar. Como su nombre lo indica, ¿no? Hipertensión es porque la arteria pulmonar está así, en vasoconstricción. Y eso es por la endotelina, esta sustancia vasoconstrictora. Entonces esto hace que la presión en la arteria pulmonar aumente más de 25 milímetros de mercurio. O sea, se genere una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿esto qué va a dar? Esto va a dar disnea, ¿no es cierto? Va a dar segundo ruido cardíaco aumentado, crecimiento del corazón, va a haber cardiomegalia porque va a haber hipertrofia del ventrículo derecho, ¿correcto? Debido a la hipertensión pulmonar. Entonces va a haber disnea con datos de hipertensión pulmonar, aumento del segundo ruido cardíaco, cardiomegalia, predominio del ventrículo derecho. Esos son los datos. Y el tratamiento de esta patología es dar factores que bloqueen la endotelina, ¿ya? Como el bosentan, prostaciclina, sildenafilo se emplean porque son sustancias vasodilatadoras. Bosentan, prostaciclina, sildenafilo y en última instancia el trasplante hepático. Y quiero que lo diferencien del síndrome hepatopulmonar. En el síndrome hepatopulmonar hay vasodilatación producida por el óxido nítrico.
Entonces lo que se forma acá son los famosos shunts a nivel pulmonar. Entonces, el paciente con cirrosis forma sustancias vasodilatadoras que producen shunts. Entonces este paciente va a tener una disnea severa, con hipoxemia y todo. La famosa platipnia, ese paciente que tiene disnea, ¿no es cierto? Tiene disnea al sentarse, ¿no? Es lo contrario de la ortopnea. La ortopnea, el paciente tiene disnea al decúbito, ¿verdad? Entonces este paciente es al revés. La platipnia es disnea al incorporarse, al sentarse. Entonces cuando tenemos eso, la platipnia, debemos pensar en un síndrome hepatopulmonar, ¿ya? Hay cianosis, disnea, platipnia, pero tu radiografía de tórax está normal, ¿eh? No hay cardiomegalia, no hay datos pues de hipertensión portal, ¿no? Acá el tratamiento sí es definitivamente trasplante hepático, ¿ya? Ese es el mejor tratamiento, ¿eh? En hepato renal, porto pulmonar, hepatopulmonar, ya hay que hacer trasplante hepático, porque nos está diciendo que es grave. Trombosis de la vena porta también se puede producir producto de la cirrosis, ¿no? Trombosis de la vena porta, y eso va a generar definitivamente mayor esplenomegalia, mayor hipertensión portal, etc. Y recuerden que la cirrosis lleva a hepatocarcinoma. Por eso hay que hacer monitorización con ecografía más alfa-fetoproteína cada 6 meses. Ecografía más alfa-feto cada 6 meses. ¿Correcto? Muy bien.